Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes para todas y para todos los oyentes de Morada Noticias. De nuevo estamos aquí reportando la ciudad amada y odiada en las voces de los soñadores para ustedes. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020 y les contaremos en la emisión de hoy por qué todo el mundo está hablando de Hidroituango y el coronavirus, eso en qué se relaciona, y también cuál es el nuevo movimiento en el gabinete de Daniel Quintero. Muchas masacres laborales en la alcaldía por estos días, muchos cambios de nombres en puestos directivos y no sabemos si es que el alcalde es un indeciso o fue que algo le salió mal en su primera selección. Por otro lado, más de 30.000 personas dejaron de cotizar al Sistema General de Seguridad Social aquí en Medellín durante marzo y abril como resultado de estas dificultades económicas que dio la crisis del COVID-19, según indicó la personería. Y una de las preocupaciones más grandes precisamente de la ciudadanía en este periodo, de acuerdo con Medellín Como Vamos, es el mejoramiento de la calidad en los servicios ofrecidos en hospitales y centros de salud públicos. Por eso conversamos con el doctor Álvaro Cardona, quien es salubrista público de la ciudad, y nos dio sus puntos de vista y las necesidades que tiene que tener la ciudad en cuenta para superar esta contingencia. Teníamos con ustedes oyentes un pendiente desde el lunes, la segunda entrega de la columna de Conchicho en la política, nuestro nuevo columnista de Morada Noticias. De este miércoles en adelante seguirá sonando los miércoles y por supuesto siempre les aportará, también hablando de trabajo, Juan José Velázquez Solarte con sus datos para combatir el poder. Hoy tenemos en Morada Noticias el relanzamiento de una canción que pusimos en nuestras redes sociales de Morada ayer de nuestros talentosos editores de Ciudad, Cato y Tráfico MC, con su rap Eres Tú. Además de eso, Felipe Palacio, nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, nos trae una bellísima crónica sobre muerte, COVID y policía. Y para finalizar nuestra conversación de arte, Ciudad y Amar habla de esa campaña que lanzó la alcaldía ayer poniéndole tapabocas a las esculturas de Botero. Parece una idea refrita. Por lo pronto saludo a Juan Pablo Pineda. Juanpa, buenas tardes. Por favor, háblanos de una noticia que se dio en la tarde de ayer y es quizá la noticia más importante que en este momento plaga las agendas informativas de todos los noticieros locales. Lau, un saludo muy especial en este miércoles de junio, también un saludo grande para Yorani, para Juanjo, con abrazo, para todo el equipo de casa, para todas las personas que nos escuchan. Un abrazo como siempre para mi amigo ese, que es muy bacano poder saludarlo, aunque él no sabe que yo lo saludo. Y sí, vamos a empezar hablando de EPM y de Hidroituango, porque el pasado lunes se accidentó en Barbosa un bus que traía 10 trabajadores de Hidroituango contagiados con coronavirus. Según trinó el alcalde Daniel Quintero, estas personas estaban siendo trasladadas a Medellín sin autorización de la alcaldía. EPM manifestó en su cuenta de Twitter que tanto la ARL de la compañía como el consorcio CCCI, encargados de traer a estos empleados, incumplieron con el protocolo acordado con la alcaldía para el traslado de los trabajadores que vienen a recibir tratamiento médico en Medellín. Por su parte, el consorcio en un comunicado público dijo que, comillas, se debe seguir la obtención de un permiso ante la Autoridad de Salud de Medellín y por un error de comunicación de nuestro personal con la ARL, procedimos al traslado de estas personas ayer en la noche sin que verificáramos que se hubiera obtenido dicho permiso. Cierro comillas. En el bus venían 10 empleados, un asistente y el conductor, y aunque no hubo víctimas mortales, pues una de las trabajadoras sí resultó herida. Hasta el momento no ha habido una declaración oficial de la alcaldía ni de EPM, pero la EPM Sur indicó que, comillas, tenemos plena claridad de que todos los desplazamientos debe existir una autorización por parte de la Secretaría de Salud de Medellín. No corresponde a la ARL Sura otorgar esos permisos, cierro comillas. No sé, de pronto es que con eso se lavan las manos. Y quién sabe si se pronuncian, porque aunque este es un tema delicado, vi muchos memes en Twitter respecto a esto, que Daniel Quintero pues denunciando a Hidroituango por tener este manejo irresponsable, más que a Hidroituango pues al consorcio y a la ARL, sin tener en cuenta de que precisamente él es el presidente de la junta directiva de Hidroituango y debía estar enterado de esto. Entonces muchos
tuiteros pusieron el meme de Spider-Man que señala a Spider-Man de como cuando te denuncias a ti mismo. Yo creo que el alcalde debería ser un poquito más concentrado en sus funciones a veces que en dar tanto show. Por otro lado, Yurani Alzate, hablando de shows y de todas esas cosas que nos han hecho abrir los ojos como platitos, es mucho el movimiento que se ha dado en el gabinete municipal y las direcciones. ¿Cuál es el nuevo nombre que aparece en la foto? Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes para mi equipo de trabajo, para toda la gente de casa, para los chicos y para nuestros oyentes. Bueno, comienzo hoy el día diciéndoles que la alcaldía anunció ayer 9 de junio que el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, DAGRED, tiene nueva directora y es Aletia Arango Gil, abogada y especialista en Derecho Administrativo y en Servicios Públicos. Según lo que le indicaron a los medios de comunicación, la nueva directora ha ejercido su profesión en el ámbito departamental y nacional durante los últimos 10 años en las áreas del derecho civil, administrativo, contratación estatal y de los servicios públicos. Este nuevo cambio en el gabinete de Daniel Quintero se da después de que Ricardo Mora, quien llevaba 5 meses en el cargo, presentara su renuncia irrevocable. El anuncio que hizo la alcaldía se suma a la lista de cambios que ha tenido la administración municipal durante los 6 meses que lleva Quintero de posesionado. Recordemos que entre las personas que se han retirado del gabinete están Analida Rincón, Paola Vargas y Catalina Sánchez. Acá en Morada Noticias, rependientes de Aletia Arango Gil, puede hacer que no tenga ninguna afiliación política dudosa por ahí. Le doy de nuevo la palabra a Juan Pablo, el personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, advirtió que la seguridad social de los medellinenses se ve en riesgo desde marzo, también durante el mes de abril. Más de 30.000 personas dejaron de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en la ciudad durante marzo y abril como resultado de las dificultades económicas generadas por la crisis de la COVID-19, según indicó la Personería de Medellín. Según William Jeffer Vivas Lloreda, personero de la ciudad, el número de beneficiarios del régimen contributivo pasó de 830.131 en marzo a 820.684 en abril, o sea, 9.447 ciudadanos menos. De una revisión juiciosa que ha hecho la Personería Municipal de Medellín a través del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, hemos evidenciado que más de 40.000 personas del Valle de Aburrá, entre estas más de 30.000 de Medellín, han dejado de cotizar al sistema de seguridad social en salud por algunas causas. Esto puede ser por la falta de empleo, por la pérdida de capacidad económica, entre otras, que muestra la realidad que está dejando esta contingencia del COVID-19. Pedirle al alcalde de Medellín, igualmente a todas las autoridades que tengan la competencia, para que se establezca un plan de reactivación económica y generación de empleo para que estas personas que hoy no tienen la posibilidad de cotizar por falta de empleo o por falta de recursos económicos puedan hacerlo y así poder asegurar la salud de estas personas, pero también mantener la estabilidad económica de estas instituciones. La Personería también reveló que la situación es general en los 10 municipios del Valle de Aburrá, llegando a un total de 43.039 personas que han dejado de cotizar al sistema de seguridad social, lo que puede significar que algunos de ellos estén sin empleo formal y sin la capacidad de pago para cotizar como independientes. En total, en el área metropolitana, 12.312 personas también han dejado de cotizar. Hablamos también con el representante de la Cámara, Jorge Gómez, quien nos explicó que esto requiere intervención por parte del gobierno nacional, pues los municipios no tendrían forma de aplicar soluciones. Si usted mira el último informe del DANE de abril, bueno, en esa encuesta lo que terminan concluyendo es que el desempleo subió del 12 al 19 y pico, ¿cierto? En general, y en las ciudades subió al 23, en las 13 principales ciudades del país. Ese 10% que subió el desempleo es un 10% de gente que dejó de cotizar a la seguridad social. Pero hay otro peor, es que en esa misma encuesta dicen que de la gente que estaba en categoría de ocupada en marzo, en abril, el 10% pasó a desempleada y otro 10% pasó a inactiva. Los inactivos son unas categorías bastante curiosas porque el que no busca trabajo es inactivo y que, bueno, que una gente que realmente es desempleada la califican como inactiva. Y entre los activos están los ocupados y los desocupados. Entonces creció la categoría de desocupados y creció la categoría de inactivos. O sea, eso quiere decir que
por lo menos 5 millones de personas en Colombia en los 2 meses, marzo y abril, van a dejar de cotizar en la seguridad social. Además, en el comunicado de la personería se menciona que uno de los grupos más afectados es el de los venezolanos, por lo que hablamos con Tony Vitola, vicepresidente de la colonia venezolana en Medellín, sobre los problemas de esta comunidad en materia de seguridad social. Si no están en una condición migratoria regular, no pueden acceder a un trabajo con un contrato formal, con todos sus beneficios y prestaciones sociales. Por ende, las personas caen en trabajos informales, o hasta en muchos casos también que se ve, es que los ponen a trabajar en restaurantes, en bares, en discotecas, sin ningún tipo de contrato y sin ningún tipo de prestación social ni de beneficios, ¿no? Debido a no contar con el permiso especial de permanencia, o visado o la doble nacionalidad. Vitola nos contó que el problema es incluso mayor, pues muchos venezolanos, aunque están legalmente en el país, no reciben las prestaciones sociales por parte de sus empleadores. Según él, la desprotección es muy grande para ellos, pues son pocos los que pueden acceder al régimen contributivo, pero también nos dijo que hasta el momento han tenido garantías en el acceso a la salud y la atención. Y para completar nuestro primer bloque informativo, ¿qué está pasando importante en Antioquia con una empresa que queremos mucho, la Caja de Compensación Confama, Yurani? Confama anunció este lunes 8 de junio la suspensión de la construcción de un parque ecoturístico proyectado en límites entre Jericó y Támesis, suroeste antioqueño. Según informaron mediante un comunicado, tomaron la decisión después de evaluar con su consejo directivo los resultados de 6 estudios contratados para medir efectos paisajísticos, ambientales, sociales y además los planes de manejo propuestos dentro del estudio del impacto ambiental del proyecto minero Quebradona de la empresa Anglo Gold Ashani que se lleva a cabo en Jericó. También establecieron que fue luego de haber adquirido el lote en ese lugar que tuvieron conocimiento de que se construiría la infraestructura principal de la mina en predios vecinos. Por otra parte, la minera multinacional en este momento tiene títulos y permisos de exploración que le permitieron confirmar que se puede extraer oro, plata, cobre y molibdeno de la mina Quebradona, ubicada en una montaña entre la vereda Cauca y el corregimiento de Palo Cabildo. En consecuencia de esto, Confama retomará la búsqueda de lugares para el desarrollo de su parque ecoturístico, que podría ser en alianza con entes territoriales o empresas. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer martes 9 de junio de 2020 en la Comuna 5, Castilla, en el barrio Girardot, asesinaron al joven de 19 años Daniel Santiago Muñoz Botero con un arma de fuego. Además, con mucho dolor tengo que contar que también ayer en la Comuna 4, Aranjuez, por los lados del Parque Norte, arrojaron de un vehículo a una persona no identificada. Es un hombre entre 20 y 25 años, trigueño, de 1,70 metros aproximadamente de estatura y tenía una camisa negra, un jean y se encontraba descalzo. Cuando el homicidio hace este tipo de cosas, se detecta que hay una violencia sistemática en nuestra ciudad que aún no hemos atendido. En lo que va del año, 159 personas han sido asesinadas, 156 seres amados que les hacen falta a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos, a las personas que tenían cerca del corazón, 159 ciudades posibles que no conoceremos y que tenían sueños y miedos como vos y como yo. Por ellos y especialmente por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, dedicamos un minuto de vida.
Parcero, mi doña, los habitantes de calle están tan expuestos, es tan difícil todo para ellos a toda hora. El hambre los acosa. En esta cuarentena es momento para avanzar en convivencia, ponerse en los zapatos del otro y comprender el desespero. Hay que cuidar a todo ser humano con nuestra voz, nuestra mirada, nuestro apoyo. Nadie sobra, nadie es de segunda, cada persona tiene una historia. Con el apoyo de Morada Noticias, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Embajada de Suecia. En esta semana que ya parece que la vida normal está tomando de nuevo curso, sabemos que esta cuarentena, este aislamiento obligatorio ha creado grandes surcos en nuestras mentes y en la sociedad. Por eso le damos muchas gracias a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, a la Embajada de Suecia, por unirse con Morada Noticias para llevar estos mensajes de aliento a quienes más lo necesitan. En la cortina de hoy, los habitantes de calle. Continuamos en Morada Noticias contándoles a los oyentes de la preocupación que pueden tener los ciudadanos de Medellín, su consternación más grande, por qué debe ser atendido este siguiente periodo, que ya no será de cuarentena obligatoria, pero donde el sistema de salud sí se va a ver muy colapsado. Juan Pablo Pineda, contanos de qué se trata la siguiente entrevista, por favor. Según Medellín, ¿cómo vamos? Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en los hospitales y centros de salud públicos es la principal prioridad de los ciudadanos de Medellín en el aspecto de la salud. Hablamos con el doctor Álvaro Cardona, saludista público de la ciudad, quien nos brinda los puntos de vista y necesidades que considera va a tener la ciudad una vez superada la contingencia. Sobre el tema de la atención pertinente, el doctor nos explicó que para la salud pública de la ciudad es fundamental que se pueda atender a la población cerca de sus viviendas, en sus entornos, así como brindar medidas que le permitan a las personas tener información de cómo prevenir ciertas enfermedades. Lo que debiéramos es reorganizar los sistemas de salud retomando principios fundantes de la salud pública, como estos de equipos de salud que puedan estar atendiendo, orientando muy cercanamente a la población, a los sitios de vivienda, a los sitios de trabajo. Eso es, en términos muy genéricos, promover la salud, promocionar la salud y prevenir la enfermedad lo más temprana posible. El doctor también nos habló de cómo deben ser las políticas públicas de salud para la ciudad de ahora en adelante. Las políticas públicas, justamente para prevenir todo este tipo de situaciones que usted menciona, tienen que ver con estructuras que no son asistenciales solamente. Obviamente tienen que existir los centros de salud, los hospitales, las clínicas especializadas para atender situaciones que ya se han presentado como un cáncer, un accidente, etcétera. Pero antes de eso, y más importante que eso, es necesario prevenir. ¿Y cómo se previene, por ejemplo, mucho cáncer de pulmón? Si nosotros logramos hacer políticas que eviten la contaminación de la atmósfera en las ciudades grandes, sobre todo, por distintas razones. Para él, estas políticas públicas deben ser rigurosas para enfrentar enfermedades crónicas que hemos vivido en la ciudad durante los últimos años. Otro aspecto importante, según el doctor, es que se deben resolver las brechas en el acceso a salud que existen entre personas con altos ingresos y personas con bajos ingresos. Ese es un concepto que debiéramos superar en términos éticos, valorando que las condiciones de salud y las condiciones para la defensa de la vida de la población debieran ser iguales independientemente de la condición económica, de la condición social de cada persona. Pero alrededor de esto, lastimosamente, contradiciendo esos criterios éticos, muchas veces se contraponen son intereses económicos. Sobre las investigaciones en salud que se van a requerir en el futuro, el doctor nos dijo lo siguiente. Sigue siendo muy importante la investigación en términos de cómo es la estructura social y económica del país y de nuestras ciudades. Obviamente también seguirá siendo importante que las universidades hagan investigación básica acerca de los virus, de las bacterias, y que sigan buscando posibilidad de vacunas, etcétera, etcétera.
Habrá que seguir investigando posibles tratamientos para enfermedades que se vienen presentando epidémicamente con una repetición de décadas generalmente, y cómo prepararse para ellas. Pero la investigación social, la investigación que puede entender cómo es la estructura de la sociedad, cómo es la estructura del sistema de salud y cómo se debe preparar para el futuro, deben ser también muy privilegiadas en las universidades. Las ideas, las decisiones y el poder gubernamental se destapan en Morada Noticias. Esto es Con Chicho Opina en la Política. Con Chicho Opina en la Política. Buenas tardes para Morada Noticias. ¿Cómo se integra hoy el plan de desarrollo con lo que se viene ya? Aprobado el plan de desarrollo, aparecen inquietudes y aparecen reflexiones como las siguientes. La primera, que hubo una reflexión de algunas personas o de algún sector de la población de Medellín sobre bajos presupuestos para programas sociales, entre ellos programas como el de la mujer, como de la juventud, la cultura de la ciudad, el tema del medio ambiente. El segundo, hay 3 problemas graves que Medellín tiene que enfrentar en estos próximos 4 años y que no va a ser fácil. Primero, el tema de la calidad del aire, que es un tema netamente ambiental. El tema de la movilidad, hoy ya no cabemos en esta ciudad-región. Los sistemas de transporte masivo están colapsados y con el tema del coronavirus todavía peor. Y el tercer problema es el de la pobreza que se nos viene y la inequidad, que va a acrecentarse mucho más esa brecha de inequidad que hay tan profunda en la ciudad. Entonces el alcalde tiene una responsabilidad muy grande, el Consejo Municipal y su gabinete pues, del alcalde tiene una responsabilidad muy grande para estos próximos 4 años. Yo creo que el alcalde hoy viene perdiendo capital político y se viene a dar una situación que a mí me parece muy delicada para la ejecución del plan de desarrollo en los próximos 2 años, y es las próximas elecciones. Hay rumores de que el hermano del alcalde va a pretender una curul en un cargo de elección popular en las próximas elecciones, y esto va a traer una dificultad muy grande para la agenda del alcalde, porque ahí se va a ver la agenda del alcalde comprometida entre lo que es el desarrollo técnico del plan de desarrollo y la ejecución técnica del plan de desarrollo y la mirada política para que su hermano aspire y gane una curul en la elección que él va a pretender. Eso va a desubicar, va a poner el cerebro del señor alcalde a funcionar en dos versiones y lo va, a desenfocar de su mirada frente al tema, por ejemplo, de la economía naranja, que era un fuerte de él, o del tema del Valle del Software para Medellín y el Valle de la Aburrá. Eso lo va a desenfocar y indiscutiblemente lo va a poner a mirar en una visión distinta, y lo va a poner a comprometerse también con grupos políticos y a pelear con algunos otros grupos políticos por la pelea ante esa curul. Además, adicionalmente, no se percibe un consejo con capital político de oposición fuerte. Se vio en la decisión del plan de desarrollo. Yo creo que la mayoría de los concejales están, sometidos y están, jugados en los contratos y en los puestos que el alcalde está dando. Entonces yo creo que ahí vamos a ver un alcalde encerrado en una urna de cristal, y ya se percibe una parte muy delicada en la ciudad y una parte una situación complicada para él, y empieza a surgir que su aspiración de estar en la calle no va a poder por el coronavirus y por toda la emergencia, y su capital político y su capacidad gerencial y de gobierno se va a ver afectada por esto. Yo creo que el virus del coronavirus nos cambió todo lo planificado, y tendría uno que tener una capacidad de gobierno distinta y una mirada distinta para poder ejecutar el plan de desarrollo que se nos viene. Y yo creo que los concejales van a tener que estar preparados para hasta modificar el plan de desarrollo y modificar acciones y presupuestos del plan de desarrollo y ayudarle a una gran población que es la de Medellín, que hoy está en situaciones muy delicadas de pobreza, inequidad y de desigualdad social que afecta a la ciudad. Para Morada Noticias, con Chicho en la Política, muchas gracias. Como lo establece acá Chicho, la oposición que tiene el Consejo hacia Quintero es nula.
pues se reflejó en el plan de desarrollo. Por eso creo que Quintero debe pensar ese cuatrienio diferente a como lo había planeado en su campaña, porque ahora hay unos nuevos retos. Me preocupa muchísimo el desempleo, la inseguridad, que eso va a traer más en la ciudad y que se va a hacer desde la administración para cerrar esas brechas que está dejando la pandemia. Tenemos que vigilar mucho el poder en estos tiempos porque no podemos dejar que se use esta crisis para beneficios propios. Yo también creo, como dice Chicho, que los concejales van a tener que estar muy acuciosos, digámoslo así, revisando constantemente este plan de desarrollo que se reconstruyó en un primer momento con base en lo que está pasando, con base en la pandemia y en lo que va a necesitar la ciudad una vez salgamos de esto. Pero creo que no va a ser suficiente y pienso yo que no va a ser suficiente porque personalmente siento que la libertad que se está dando para la salida es mucha, como lo han manifestado algunas fuentes con las que hemos hablado, y eso va a terminar generando problemáticas a futuro nuevas, diferentes a las que ya estamos viendo, lo que van a hacer que se replantee una vez más este plan de desarrollo. Sí pienso también, como lo dice Chicho, que se necesita más acción política en el consejo, mejor control político. Yo siento un consejo de la ciudad que está muy alineado en torno al alcalde Quintero y eso puede no ser malo del todo, pues tampoco es bueno del todo en términos de que igual tienen que controlar las acciones del alcalde, que seguramente se va a equivocar mucho en muchísimos momentos y ese es un asunto que no podemos dejar de lado. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. En Morada Noticias sentimos el deber de seguir hablando de uno de los derechos más vulnerados en Colombia, el derecho al trabajo. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes de su noticiero parchado, parcero y morador. Hoy venimos a hablarles de esta vaina tan harta que es la economía. Datos para combatir al poder. Y ustedes dirán, ¿otra vez de economía? Y nosotros les respondemos, pues sí. Hoy venimos a hablarles de un editorial llamada Señor Informal, salve usted el crecimiento, de nuestros colegas del diario La República. ¿Y de qué se trata? Pues de que los grandes empresarios de este país suelen decir por estos días que Colombia necesita más rapis, para que haya más puestos de trabajo, esos que la cuarentena está destruyendo, y además aseguran que como el gobierno nacional no adelantó reforma laboral, mucha gente dice que los únicos que van a sacar la cara por la economía son los más de 6 millones de colombianos que se dedican a la informalidad. ¿Es esto un verdadero problema? Bueno, no solo uno, son varios. Según dicen nuestros amigos de La República, el primero es que no hay cómo medir la informalidad, pues por la pandemia el DANE está hablando de inactivos, o sea, las personas que en edad de trabajar no participan en la producción de bienes porque no pueden o no están interesados en hacerlo. El último dato de informalidad válido para analizar es el del trimestre móvil entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, medido en 23 ciudades donde se contaron 5,71 millones de trabajadores informales para nuestro país, y eso que en esa época no había pandemia. Esa vaina es grandecita porque significa una tasa nacional del 47,9% de personas, o sea, casi la mitad de los trabajadores, y quienes no tienen seguridad social y trabajan del rebusque. Otro problema con esta idea de que los informales van a salvar la economía, según dice La República, es que los trabajadores sin seguridad social son mayoría en muchos centros urbanos, y esto no va a cambiar porque no hay otros incentivos que la reactivación de sus actividades. Nada de soluciones integrales por parte del gobierno. Vamos a ejemplos. Cúcuta
tiene 71,4% de informalidad, o sea, 7 de cada 10 personas. Sincelejo lo sigue con un 67,5%, también casi 7 de cada 10. Riohacha un 63,9% y Santa Marta 62,2%. Aunque hay ciudades donde es menor como Medellín y Manizales, con un 40,7% y 40,8% respectivamente, o sea, 4 de cada 10. La mayor parte de la economía del país es informal y eso se vuelve un problema si le vamos a dejar a estos trabajadores la responsabilidad de levantar la economía. Es que muchas de sus actividades comerciales no pagan impuestos, que es una plática necesaria para recuperar no solo la economía, sino muchos aspectos sociales. ¿Será bueno cargar esa responsabilidad en la economía informal? Quizá no, y quizá sea permitir que haya más precarización y escasez. Ave María, no vemos la manera de romantizar la pobreza y la falta estatal en los territorios. Es que si damos una mirada a las cifras del DANE, en pandemia o no, el país ha tenido una tasa de informalidad muy alta y una de las razones por la que ese sector informal ha venido creciendo en los últimos años es porque hay una incapacidad del sector formal de emplear a toda la población, lo que trae consigo varios problemas que afectan nuestra economía. No sé, la disminución de la inversión en nuestro país, tanto nacional como internacional, y algo súper importante es el problema de inseguridad que esto trae consigo y que es bastante delicado y que a su vez pues desmejora el estado económico y social. Pues ese asunto de la economía informal es complejo y se vuelve más complejo cuando en Colombia terminamos romantizándolo como lo hacemos y terminamos diciendo que no, que son personas muy berracas, que se aguantan condiciones muy difíciles para poder llevar sustento a la casa y vemos cómo son incansables en ese esfuerzo, pero nunca les ofrecemos como Estado, como país, garantías reales y eso termina generando problemáticas no solamente para la economía fuerte del país, en términos de aportes a pensiones y de aportes a salud y seguridad social y etcétera, y también de impuestos que genera después una redistribución económica para un montón de sectores del país, sino que también es un problema para estas personas, para quienes deben vivir de la informalidad, porque no tienen condiciones, porque no tienen garantías, porque no tienen sustentos reales, y pues si vamos a basar la economía o la recuperación, perdón, la recuperación económica del país en la espalda de los informales, va a ser un problema grande y eso le va a permitir al Estado seguir soslayando la responsabilidad que tiene de ser el garante de la economía nacional. Yo creo que no podemos seguir romantizando esto, no podemos seguir romantizando empresas que no le ofrecen ninguna condición de bienestar a sus empleados. Pongo el caso de Rappi porque todos sabemos que ha sido una de las empresas más mencionadas de los últimos años, pero que prácticamente es un esclavista de sus trabajadores y ese es un asunto que se vuelve muy complejo. Repito, no podemos dejarle la responsabilidad a los informales de levantar la economía del país, porque en ese caso no vamos a crear nunca las estructuras necesarias en Colombia y fuera de eso vamos a generarle unos problemas muy inmensos a estas personas. Y yo finalizo estas apreciaciones chico y chica con una reflexión y es preguntarme, ¿realmente la economía de Colombia y también sobre todo de una ciudad como Medellín depende tanto del narcotráfico que cree que después de la pandemia la va a salvar la informalidad? Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Afuera hay mucha gente que quiere apoyarte. Cuando ya estés lista, ahí van a estar. Nadie tiene el derecho para maltratarte. Hay manos extendidas y dispuestas a ayudar. Y si quizás no sabes si estás atada, muévete para escuchar esas cadenas en tu ser. No confundas amor si siempre es maltratado y para borrarlo te llena de besos de papel. El amor no es tosco, el amor te cuida. Le da besos a tu rostro, no le ocasiona heridas. La acción más valiente a veces es planear la huida y más cuando
los incidentes ponen en riesgo tu vida. Si él o ella te borró la sonrisa con sus malas caricias y no vives como Alicia, date cuenta que el cuento de hadas que te contaba no era nada realista. Yeah. Agresor, ¿por qué te vas? Mejor ven para que expliques por qué agrandas tu violencia y haces que el amor se achique. Aunque al final sabemos que aunque te mortifiques, no existe alguna excusa que valga o te justifique. Porque la valentía vive en todo el que crea con las manos otro lazo que une a quienes nos rodean. Lo más aceptable, por donde usted vea, es que el amor no verá nunca la violencia como idea. Las redes de apoyo ayudarán con el dilema, porque es tarea de todos darle solución al tema. Si tú miras la violencia y no ayudas a la nena, no es que seas el culpable, más si parte del problema. Imagínate su pena, imagínate su susto. Puede salvar una vida, incluso más de una vez. Denunciemos el maltrato y lo que no sea justo. Si no quieres ver más sangre corriendo bajo tus pies. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Tu mente, cuerpo y corazón vale más que cualquier cosa. Una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Es hora de quererte, amarte y protegerte. Rompe ese silencio, no excuses a quien te dañe. Si te alejó de tu esencia y no supo valorarte como el mejor de los artes, tú eres muy importante. Corre, 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 que valentía es cuidarse. Recuerda que el tiempo vuela, no actúes demasiado tarde. Corre, 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 que valentía es cuidarse. Recuerda que el tiempo vuela, no actúes demasiado tarde. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Eres tú quien decide si seguir con firmeza elegir la alegría de vivir. Escuchamos las maravillosas voces de Cato y Tráfico MC, nuestros dos editores de Ciudad Raperos, que se unieron en esta melodía llamada Eres Tú, una canción que fue compuesta con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y la Embajada de Suecia en esta campaña que estamos adelantando para mandar mensajes de fuerza a todos esos que lo necesitan en este fin de cuarentena, pero que siguen enfrentando la pandemia. Esta canción la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en donde la lanzamos ayer, y en nuestro canal de YouTube, Morada Stereo. En el episodio de hoy de Morada Noticias, miércoles 10 de junio de 2020, les contábamos que se dieron cuenta de que la ARL y el consorcio de Hidroituango estaban trayendo a Medellín personas contagiadas con COVID-19 para que las atendieran, pero sin permiso. Y se dieron cuenta porque el bus que los traía se accidentó en Barbosa. La ARL y el consorcio admitieron su error de no gestionar esos permisos. Por otro lado, el DAGRET ya tiene nueva directora. Se trata de la abogada Aletia Arango Gil. Además, más de 30.000 personas dejaron de cotizar al Sistema General de Seguridad Social durante la pandemia en marzo y abril, según la Personería de Medellín. Y precisamente la atención y el servicio ofrecido en los hospitales y centros de salud públicos es la principal preocupación de los ciudadanos en materia de salud, según dijo Medellín Cómo Vamos. Y por eso pudimos escuchar también en la emisión de hoy la entrevista del doctor Álvaro Cardona, saludista de la ciudad. Además, volvió la columna de Con Chicho en la política. Esperamos que Chicho, Carlos Mauricio Hernández, nos siga acompañando de este miércoles en adelante, todos los miércoles, cada semana, con sus opiniones de política. Y en nuestros datos para combatir el poder, hablamos de la esperanza que están poniendo en los trabajadores informales. Recuerden que todas estas historias y todas estas noticias siempre quedan disponibles en nuestra plataforma de podcast mixcloud.com/Morada Stereo,
Y ya es hora de entrar en la materia que nos ocupa todos los miércoles, más que una materia, un bello relato, las crónicas que semana tras semana preparan los editores de Ciudad para ustedes, este colectivo de adolescentes interesados en el periodismo y la veeduría ciudadana. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Las historias nunca cesan. Son como ríos cuyo cauce busca salida por cualquier lado, cuesta abajo, por la llanura y por los valles, ya sea sobre la arena, tierra o roca. Recorren el panorama y hasta lo condicionan para después cubrirnos como el gran océano con sus olas que penetran los cielos como brazos encolerizados o como el suave trémolo de la superficie al ser rozada por los vientos calmos. Las historias escuchan el rumor en los aires, sienten su movimiento, lo escuchan, se nutren y se potencian de otras corrientes, se diferencian o se juntan sin problema. Sus presencias y ausencias nos definen. Así ha pasado durante estos últimos tiempos que no tienen nada de calmos. Las historias moldean tanto los paisajes de nuestro rostro hasta los de nuestra experiencia, ese Mediterráneo de batallas, exilios, búsquedas y nostalgias, esos Caribe y Pacífico, testigo de usurpaciones y sepultureros de historias perdidas. Los elementos, todos los elementos, son como esas historias que se cuentan de distinta manera, que tienen que ver los unos con los otros. Así ha pasado durante las últimas semanas con mi primo, pues no nos hemos parado de contar. En la densidad de la noche, bajo lo desconocido de la oscuridad, en la terraza del edificio familiar. Muy alejado de la quietud física y anímica, mi primo, prácticamente todos los días, se arroja sobre su tabla, recorre una ciudad constantemente cambiante, pues ésta aún no ha muerto, aunque solloza. Se desplaza como Hermes sobre ese océano de asfalto, esas bahías de adoquines, esas praderas plagadas de palomas y esos riscos de adobes, pero a diferencia del dios, él es un mortal. Él es más que partícipe de las historias, de ese relato contrapuntístico de Medellín. Su nombre es Santiago. Nuestras conversaciones van desde intuiciones literarias, la misma cuarentena, las vivencias del día a día, el pasado que deambula constantemente frente a nosotros, inconformismos sociales y el skate. Estos dos últimos temas son de los que más convergen, junto con las intuiciones literarias, en nuestras conversaciones. El skate y los cerdos, como él llama a los policías, y de cómo ha tenido que lidiar con ellos. Durante todo el tiempo que lo he oído hablar del skate, que según él me ha dicho, es en lo que más ha sido constante durante toda su vida, he visto cómo es toda una actitud frente a la vida, que soporta percepciones, que carga percepciones, ideas, actitudes que al deambular por la diversa infraestructura de la ciudad, andenes, barandas, calles, escaleras, sillas, conos, todos estos lugares a veces carentes de pasiones, sepultados tal vez por la indiferencia, reivindica el hecho de que el deseo lo transforma a uno y choca con la realidad que solo nos quiere para un utilitarismo mercantilista. Bueno, aunque no falta la mano negra que quiere volver al skate en todo su conjunto en una mercancía, pero ese es tema para otro escrito. Una noche en que subí a su casa con gran curiosidad porque la policía lo había agarrado. Y lo primero que hice fue preguntar, ¿qué pasó? A lo que él respondió, alterado y recién bañado, protocolo usual tras llegar de la calle, son una mierda. Eso es lo que son. Hoy fui testigo de la corrupción más espantosa. Yo quise llegar a la verdad, más allá de la confianza que usualmente tengo por él, y tras mostrarme videos de lo acontecido, me dijo, estábamos normal, patinando
en nuestras 2 horas de deporte y llegaron unos policías a hacernos una requisa. Bien, hasta ahí normal. Cuando uno de ellos saca un taser y nosotros sentimos el estruendo cuando le hizo a uno de nuestros compañeros. Cuando fuimos a reclamarle, el tipo se iba a ir riéndose, pero no paramos nunca. Pero no paramos y nunca incurrimos en la violencia, aunque estábamos enojados. Tras esto, me contó ya que en el búnker de la policía, el tipo de derechos humanos le dijo que para no ponerse a complicarse la vida, iba a colocar en el papel que estaba en una riña con su compañero y que le tocaría pagar un dinero, pero mi primo, indignado, optó por la audiencia. Los días siguientes simplemente comprobaron que las amonestaciones eran lo único que les importaba a los cerdos. Justo me contó una historia que le había contado un policía con un orgullo indignante que lo quería detener mientras también patinaba, de que él había detenido a un joven, ya que no podía salir por el pico y cédula, que iba de camino al velorio de su madre. Esto, al yo escucharlo, me escandalizó y me dejó la pregunta: ¿es más importante una supuesta ley que se usa cuando conviene que la necesidad de velar a un ser amado? ¿Hasta dónde ha llegado la indolencia cuando somos testigos del dolor de los demás? Me gustaría creer que nos hemos desligado de esa creencia de que el Estado representa la rectitud. Cuando los intereses del Estado están mediados por el dinero, se está muy lejos de la necesidad de buscar la verdad. Y cuando el individuo piensa en la comodidad que le otorga el beneficio económico a toda costa, está muy lejos de la belleza que pueden otorgar las intuiciones sobre los misterios del mundo, de esa inquietud que se hace palabra y acción, que es imposible mantenerse estancada. Conversación de arte, ciudad y amar. Con el objetivo de incentivar el uso del tapabocas en todos los territorios de la ciudad, la alcaldía anunció la campaña Yo Cuido a Medellín, que contará con la articulación con más de 280 artistas, quienes estarán trabajando en 150 intervenciones pedagógicas. La primera fase irá hasta el 21 de junio y para el primer mes hay una inversión de 450 millones de pesos. Ayer 9 de junio iniciaron colocando tapabocas gigantes a las esculturas de la Plaza Botero, idea que ya había materializado hace 3 años, en 2017, un grupo de ciudadanos quienes cubrieron con tapabocas y máscaras negras estas esculturas en rechazo a la contaminación atmosférica que se vivía. Si bien anunciaron coreografías y presentaciones sorpresa, aún no indican una metodología ni la periodicidad de las intervenciones para llegar a todos los territorios. Por ello quisimos dialogar con algunas de las organizaciones participantes del proyecto, pero nos contestaron que no hablarían porque la vocera oficial es la secretaria de Cultura, Lina Gaviria. Entonces decidimos evaluar la idea con activistas aliados de la red de Morada. Este es Faber Ramírez, de Ciudad Frecuencia. Esta, al igual que otras intervenciones que están haciendo con respecto también a la agenda cultural y a lo que se viene pensando, ya hemos venido como reflexionando varias cosas. Lo primero es, de cierta forma va a ser muy difícil tener una cobertura en muchos lugares de la ciudad. O sea, lastimosamente todavía se siguen centralizando muchas de las actividades y entre la más centralizada es obviamente arte y cultura. Esto no es problema del artista, esto no es nada nuevo. El arte no tiene la culpa que ha tenido el Estado de no ofrecer garantías o oportunidades a ciertos sectores de la ciudad. Pongo un ejemplo, pues no es lo mismo ir a la Cruz, la parte más alta, ir al Popular en lugares donde ni siquiera entra un planchón, a pensarse cómo ir a hacer arte y cultura cuando siempre han sido como los relegados, por así decirlo, ¿cierto? Eso no es culpa del artista, eso es como
como poner a decir que ahorita entonces es culpa de los profesores que los alumnos no tengan computador. Como activista, Faber también se refirió a esas estrategias que considera se deben implementar desde la Secretaría de Cultura para poder generar impacto. Pensaría que una estrategia es por lo menos tener como unos focos distintos a los que han tenido. Yo he visto partes de las caravanas, pero esas caravanas realmente impactan una cuadra, 2 cuadras, lugares muy centrales, por así decirlo, que de una u otra forma antes convocaban gente y ahorita lo que menos necesitamos es que convoque gente. Un ejemplo, ir al Parque de Pedregal a colocar un planchón para que la gente se asome, pues listo, bien, puede servir. Pero ¿qué pasa entonces en las cuadras donde no entra un planchón? O sea, ¿cuál es la estrategia entonces para esos lugares? ¿Cuál es la estrategia para esos ranchos que no tienen ni siquiera balcones para salir? Entonces, pues la mirada es como un poquito más de democratizar esos lugares de donde se van a hacer, porque definitivamente se hace necesario llevar arte y cultura. Eso para nosotros sigue siendo una prioridad. El tema de la salud mental tiene que ir de la mano pues como a otro tipo de intervenciones que se hacen. Por otra parte, Juan Yepes, del colectivo Clan Gueto Popular, expresó que la clave para el éxito de esa campaña es pensar en la cotidianidad de la población y trabajar con respecto a eso. Una estrategia como cercano posible para generar como que los artistas y los involucrados pues en el tema de la creación se puedan pensar como algo que nos identifique a todos y que las personas también lo puedan entender más fácil, porque muchas veces el arte, como siempre se ha entendido como una decoración en muchos planos de la sociedad, a veces no se profundiza en el sentido comunicativo que tiene. Siento que sí está más volcado hacia los hechos cotidianos, de lo que puede hacer cada persona, desde el autocuidado, desde lo que puede hacer incluso desde la separación de los residuos y pensar en una economía circular con su entorno social, pueden haber unos resultados más eficaces. Yo siempre pienso que el reto más grande de la institucionalidad es los medios que tiene para comunicarse con las personas, porque ahorita pues hay como ciertas facilidades mediante las redes sociales, los medios digitales, pero por ejemplo en las periferias funciona muy diferente. Siento que ahí la alternativa es un acompañamiento más serio, más profundo. En Morada consideramos que es necesario que se analice cada comuna para generar realmente un impacto o se logre el objetivo que es crear conciencia ciudadana, aunque la Secretaría de Cultura afirmó que ya se hizo un sondeo de las primeras comunas a las que llegará la iniciativa. Y esta nota de Yurani se complementa con la dosis de literatura acostumbrada en nuestra conversación de arte, ciudad y amar. Crónica. Esta vida es corta y rebrota en ella, segundo a segundo, un inmenso dolor. Vas por las calles llevando tu pena, pero iluminas todo. Miradas enhiestas buscan tu ritmo. Tu danza de polen provoca el semen detenido en las tardes vitales de todas las cosas. Pero huyes entre pasadizos de miedo, como quien despierta la peste. Ya sabía yo de tu enfermedad, padeces una belleza permanente. Temor. Sigo tras una respuesta que quizás esté en una sonrisa olvidada, bajo la sombra, tras unos ojos que, de tanto ver, ya no quieren ver más, y una luz ardida caerá de unos labios y dará fruto cuando ya sea tarde. Lo sé, la tierra se habrá secado, el agua ya no podrá ser bebida, y no sentiré ese amor que habrá de llegar, fuerte como la muerte. Abril. Lo que dice la piedra, solo la noche puede descifrarlo. José Emilio Pacheco. Asumamos la noche eterna. Amémonos entre bestias. Bebamos el agua desnuda. Caminemos como en las sombras de un sueño que rompe la piel. Oficiemos las matanzas. Declaremos el desgarro, la hambruna y los círculos rotos. Dialoguemos en la piedra. Seamos la piedra. Permanezcamos en su canto negro. Así conoceremos las bondades de nuestra luz. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Muchas gracias a Yuri por mostrarnos este panorama de cómo se manejan las cosas en la Secretaría de Cultura. Esta mañana le decía que lamentaba que esta nota de nuestra conversación de arte, ciudad y amar no tuviera voces de mujeres.
Esto fue porque no pudimos encontrar una participante que se sumara a opinar de esta iniciativa de la alcaldía, pero donde sí van a estar las mujeres hoy es en el Parque de las Luces, a partir de las 2 de la tarde. Esta de nuevo es la invitación al plantón feminista No me cuida la policía, me cuidan mis amigas, que también se convoca por decir paren la violencia contra las mujeres, la vida de las mujeres negras importa y la muerte de Ana Mercedes Rivas Ramos, una mujer afro asesinada en la Comuna 2 Santa Cruz. Tienen que parar los feminicidios y por eso muchas mujeres de la ciudad se deciden a romper esta cuarentena. Si ustedes tienen la oportunidad de asistir, por favor, chicas, vayan con todas las medidas de protección, pero vayan. No nos pueden prohibir ese derecho constitucional a la protesta. Imparables, juntas, libres. Gracias por escuchar Morada Noticias. Esperamos reportarles qué pasó en este plantón mañana, porque allá va a estar nuestra aliada Wendy Vera. Y por supuesto les traeremos más noticias y más historias de lo que está pasando en la ciudad. Feliz miércoles para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.